Buenas tardes y bienvenidos todos en una tarde poco plácida para salir de casa, pero a pesar de todo aquí nos encontramos. Seguramente que lo hace mucho el ciclo, por los comentarios que escucho resulta muy atractivo, y seguramente lo hace también mucho el ponente. Seguimos con la lectura abierta de la Biblia y vamos poco a poco dando pasos, intentando entrar un poquito en esos libros de ese mundo tan amplio, tan complejo, tan vasto, que es el mundo del Antiguo Testamento. En esos libros vamos descubriendo cosas y hoy nos toca... Vaya, lo siento. No hay problema. No sé qué he hecho, pero lo siento. Era porque no me di sombra en... Pequeños incidentes. Pues vamos descubriendo poco a poco y hoy nos toca descubrir el libro de Tobías. Y para descubrirlo, para entrar un poquitín en él, pues tenemos con nosotros al ponente de hoy, conocido de todos, don Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, persona de una gran sensibilidad por los temas sociales, y es muy bonito descubrir cuando se habla con él la sensibilidad no solo por los temas sociales, sino también por unos temas que dentro de lo que es el mundo de la Biblia es un tema muy especial y muy presente siempre. La predilección, la sensibilidad por los menos capaces, por los más necesitados. Yo le tengo que agradecer mucho que desde el principio se abrió. Hay personas que les da mucho pudor hablar en público de sus convicciones. En su caso no fue así. Aceptó enseguida y por eso también aquí en público le doy las gracias, le agradezco mucho esa actitud suya tan abierta y tan servicial y ya tiene ahí el micro para que apretando un botón se encienda la pequeña luz. Sí. La pequeña luz que nos indica que ya está dispuesto y nosotros también disponemos nuestros oídos para escucharle con muchísimo interés y con muchísima atención. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar a todos ustedes por estar hoy aquí. Como acaban de decir, una noche fría y que además a las 9 creo que habremos acabado, juega el Madrid con el Barcelona y algún forofo habrá y no querría privarles de esa oportunidad. Y muchas gracias por asistir a esta intervención mía. Yo no soy un teólogo ni además soy un experto en temas bíblicos. Por eso quiero comenzar dando las gracias a aquellos que me han suministrado el material para hacer esta conferencia. Bueno, soy un poco tímido, pero en fin, pero no se me nota, vamos. Después de tantas conferencias, de haber dado tantas conferencias como he dado estos años, pues no, en fin, yo sé que soy tímido, pero se me nota poco. Pero créanme que soy algo tímido. Me da un poco de pudor hablar del libro de Tobías, porque es verdad que yo estudié 12 años en los jesuitas y yo sabía algunas cosas de Tobías, pero en fin, con el material que me ha suministrado hoy sé mucho más. También les haré algunas consideraciones personales sobre lo que yo creo que debe ser la religión. A lo mejor soy un poco heterodoxo y cómo yo veo estas cosas, ¿no? Bueno, creo que ejercito mi libertad. Algunos luego me lo reprochan. Voy a las Cortes el año pasado, la Chunta me dijo que porque había sido pregonero de la Semana Santa de Zaragoza. Y dije, pues mire, en primer lugar porque me ha ganado. Así de claro, porque en Aragón está permitido todo aquello que la ley no prohíbe y ustedes son aragoneses y debían saberlo. Y en segundo lugar porque las procesiones de Semana Santa, pues hay gente que va por distintas cosas, unos porque les gusta tocar el tambor, otros porque les gusta las imágenes, otros porque les gusta tal. Dice, y los que somos creyentes porque creemos que detrás de esta vida hay otra, pero en fin, yo no le impongo ninguna de las cosas a ninguno de los que hay aquí. Entonces me habló del Estado laico y no sé qué, y le dije, pues ¿sabe qué le digo? Que no me ha convencido. Y le voy a decir más, me han invitado a que haga el pregón de la Semana Santa de año que viene en Teruel, y no lo pensaba hacer, pero para que se vea que Justicia no regla, lo haré, y cogí y lo hice. Bueno, pues yo les digo que no soy un teólogo ni un experto en temas bíblicos, sin embargo voy a hablar del libro de Tobías. Les voy a contar algunas impresiones personales acerca de lo que he leído sobre el libro de Tobías, que dicen es uno de los libros más populares, que cuenta entre sus personajes con uno de los ángeles más venerados, el arcángel San Rafael.
Esto siempre lo he sabido. El libro fue escrito probablemente por un judío en algún lugar de la diáspora, que es lo que el texto refleja, y según la mayoría de los estudiosos está escrito entre los años 225 a 175 a.C. En cuanto al género literario, es una novela o romance que narra aventuras y experiencias. Es un libro, digamos, a la antigua, pero sería un libro de viajes, con más mensaje, pero es un libro de un viaje. Su propósito parece ser sostener la fe de los judíos dispersos en un ambiente pagano y casi siempre hostil. Los judíos siempre han vivido en un mundo hostil. A veces habría que preguntarse si algo tienen ellos la culpa de vivir en un mundo tan hostil, ¿verdad? Pero cuando uno, en fin, cuando todos se equivocan, a lo mejor es que uno también está a veces equivocado, ¿verdad? Que eso suele pasar, ¿no? La autopista, que van todos en dirección contraria, y dice, atención que hay uno que va en dirección contraria, y dice, ¿cómo uno? Que van todos. Bueno, pues a lo mejor los judíos tendrían que plantearse por qué siempre han tenido a la gente en contra. A lo mejor es verdad que porque tienen unas virtudes que en otros sitios no los tienen, y eso hace que los envidien, como el trabajo, la seriedad, el rigor, que en general, bueno, pues eso da buenos resultados en la vida. Para animarlos a mantenerse a fieles del Señor, se escribe este libro, aun en medio de las pruebas, y el autor le propone un modelo ejemplar en la figura de Tobit, el padre del joven Tobías. El libro pretende instruir entreteniendo y enseña que la verdadera sabiduría consiste en mantener la confianza en Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. Se harán ustedes una pregunta, ¿este es un libro histórico? Parece que no. Parece que se trata de una obra de ficción, habida cuenta de los errores detectados por los estudiosos del libro, tanto sobre personajes y circunstancias históricas como geográficas. No les voy a relatar los errores que los expertos han visto, porque no sé, pero los hay. Además, se han descubierto influencias literarias de carácter ficticio de las que parece depender la narración. Este libro utiliza textos de relatos del folclore antiguo. Esto es verdad, o sea, yo creo que en el folclore y en las religiones unas van cogiendo cosas de otras, y aquí también pasa esto. Uno de estos textos, la del muerto agradecido, un hombre que gastó mucho dinero en enterrar a un cadáver y se ve luego recompensado por el muerto. La de la novia del monstruo, la novia peligrosa, eso es una tradición, una leyenda que frecuente en la literatura. La historia de Ajicar, sabio arameo en la corte asiria, en la que también se basaba. El tratado de Cons, sobre una princesa de Egipto poseída por un demonio que fue exorcitado por Cons, agente del dios de la salud de Tebas. Y luego la reminiscencia del perro de Ulises, el perro que acompaña a Tobías, que yo no sabía, y me he enterado con los materiales que me han dado, que los perros en la Biblia están en general bastante mal vistos. Yo creía que iban a estar, parece que son buena gente, ¿no? Los perros, pero sin embargo en la Biblia pues no les cae muy bien, a los judíos no les caían muy bien los perros, ¿no? Un breve resumen de lo que es el libro de Tobías. Narra el viaje de Tobías, que algunos ven en él el viaje de la vida. Tobit, su padre, que se queda ciego y pobre, le envía a buscar un dinero que tiempos atrás había dejado a otra persona en depósito para que se lo devolviera. En el viaje le acompaña un ángel, que es Rafael, que no es reconocido como tal porque va vestido de forma humana, como un israelita que va buscando trabajo, algo muy propio de esta época. En el río Tigris, un pez ataca a Tobías y a instancias del ángel guía, Tobías lo coge y guarda el corazón, el hígado y la hiel del pez. Como verán, luego lo conserva durante mucho tiempo. ¿Qué olor debía producir aquello? Como en aquellos tiempos los olores lo llevaban con mucha más tolerancia que lo llevamos ahora, porque al final del viaje lo sigue utilizando el corazón o la hiel del pez, eso lo saben ustedes. Al llegar a su destino, el ángel recomienda a Tobías que se case con la hija de un pariente. Tobías muestra su temor porque ha oído decir que ella se ha casado 7 veces y que todos sus maridos han muerto la noche misma de la boda sin consumar el matrimonio, solo con acercarse a ella. También ha oído decir que es un demonio el que los mataba. Y yo tengo miedo, dice, ya que a ella el demonio no le hace ningún mal porque la ama, pero mata a todo el que intenta tener relaciones con ella. Yo soy hijo único, y si muero, mi padre y mi madre bajarán a la tumba llenos de dolor por mi causa, y ellos no tendrán
otro hijo que les dé sepultura. Fíjese qué manera de plantearse, en lugar de decir, bueno, es que dice, no, que es que mis pobres padres... El arcángel le da instrucciones para neutralizar al demonio. Cuando entres en la habitación, toma una parte del hígado y del corazón del pez, colócaselo sobre el brasero de los perfumes. Entonces se extenderá el olor y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca más aparecerá a su lado. A lo mejor el mal olor sería para esto. En fin, no hay mal que por bien no venga. Y así sucede cuando Tobías contrae matrimonio con Sara. Uno de los invitados a la boda es el depositario del dinero que Tobías debía recuperar, que es el objetivo de su viaje, y que ya había devuelto. Días después de la boda, previendo la preocupación de sus padres por tardanza, Tobías solicita a su suegro que le deje partir y regresar con sus padres. Cuando se encuentra con su padre, por la indicación del ángel Tobías, le aplica la hiel del pez en los ojos y el padre recupera la vista, que esto es lo que todos probablemente sabíamos de esta historia, ¿no? Luego informó a su padre sobre el buen resultado del viaje, le contó cómo había recuperado el dinero y cómo se había casado con Sara, o sea, una historia feliz. En la última parte de la narración, el ángel revela su verdadera identidad y el padre eleva un largo canto de alabanza y acción y de gracias a Dios. Finaliza refiriendo la muerte de Tobí y los últimos años de Tobías. ¿Qué aspectos se pueden destacar del libro de Tobías? Pues son varios. Es un relato que, como ven, es muy sencillo y carece de suspense, acaba bien, ¿no? Como ahora que casi todo acaba mal, ¿no? En aquella época las cosas acababan bien y eso hacía mantener la ilusión. Pero desde el comienzo se sabe del final feliz de Tobías y Sara y de la curación del padre, lo cuentan al principio. Por otro lado, el foco de la narración no está en el fondo, porque el fondo es conocido, sino en la forma, en cómo se va desarrollando esta historia. Una de las cosas en las que hay que enfatizar es la importancia de la oración, que aproxima los valores religiosos, en particular el día a día de la fe, a la vivencia piadosa. Muestra que el sufrimiento no tiene por qué alejar de Dios. Por el contrario, los personajes del libro rezan cuando se encuentran en situaciones difíciles, que esto suele pasar en la vida. Yo siempre digo que se ve distinto en la idea del más allá cuando se tiene 16 años que cuando se tiene 86, cuando se es un señor normal que cuando es, por ejemplo, un militar al que te pegan tiros desde la derecha y por la izquierda. Y eso es una realidad con la que hay que contar en la vida, que no se ven las cosas de la misma manera a una edad o a otra y en unas circunstancias u otra. La oración de Tobit con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, tras quedarse ciego y pobre. Hombre, es que ciego y pobre es tremendo en aquella época, porque entonces no había asistencia social, ¿no? La oración de Sara cuando es consciente de su desgracia, que todo el que se le acerca se muere. Es una faena para una chica guapa, ¿no? O sea, pues ¿para qué me sirve esto, no? Y presenta a un Dios providente que cuida de sus criaturas. La feliz resolución final de los problemas de Tobit, de Tobías, de Sara, pretende reflejar la recompensa de Dios al justo, quien a su vez le dirige oraciones de alabanza y de acción de gracias. Bueno, hay varias oraciones, la oración de Tobías y Sara en la noche de bodas, la oración del padre de Sara porque Tobías no ha muerto, la oración de Tobit tras la curación de su ceguera y la oración final de Tobit cuando se revela la identidad del ángel. Hay una cierta ironía en este libro. El prefijo Tob, que significa bueno, bondad, es utilizado para nombrar a los personajes principales. El padre, Tobit, el hijo Tobías, incluso el abuelo Tobiel. O sea, se utiliza el mismo prefijo para designar a todos los miembros de una familia. Y el autor contrapone los nombres de los personajes con su situación. El portador de un nombre que significa Dios es mi bien se queda ciego y pobre. Sara, que significa señora, está poseída por un demonio. Y Edna, placer, no es retratada como una persona feliz. Resulta apropiado el nombre del ángel Rafael. Rafael, por lo visto, quiere decir Dios cura o medicina de Dios, que da las instrucciones a Tobías para curar a su padre de la ceguera. Es asimismo irónico el tratamiento que da el autor al demonio como ser malvado y capaz de matar a 7 maridos y deprimir a una mujer hasta casi el suicidio, que es vencido con unos simples remedios caseros. Otro dato a destacar de este libro es la novedad. Narra las desgracias de Sara. Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio
Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. Había que ser valeroso para casarse. En fin, para casarse hay que tener valor, pero para casarse con esta señora, bueno, había que ser un héroe, ¿no? Bueno, e introduce, o tener muchas ganas, claro, e introduce un rito exorcista que no es un tema propiamente bíblico. Merced a las vísceras de un pez se logra expulsar al demonio todopoderoso. En el fondo, este es un libro en el que se refleja una cierta ingenuidad, se advierte cierta inocencia en la relación de determinados pasajes, como la exposición de la ceguera de Tobit. Salí al patio y me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos gorriones. De pronto, su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que quedé completamente ciego. Hay una gran dosis de sensibilidad en este libro. Es curioso observar la sensibilidad que reflejan los personajes del libro, que son gente normal y sencilla, pero que la gente normal y sencilla a veces es mucho más sensible que la gente que está muy atareada y que está pensando en grandes cosas y no puede acercarse a los pequeños detalles. Son gente sencilla, sin rasgos extraordinarios, a excepción del ángel, que el ángel no es ni sencillo ni normal. Lloran con frecuencia, tanto hombres como mujeres, y no solamente en momentos de tristeza, lloran también, que esto es algo que se ha perdido, en los momentos de alegría. Y así entre los varones, Tobit llora tras recoger un cadáver para enterrarlo. El padre de Sara llora al recibir a Tobías, porque ha vuelto del viaje y es un momento alegre. Y el depositario del dinero llora a pesar de que tiene que devolverlo al encontrarse con Tobías. Y entre los personajes femeninos, Sara llora cuando es consciente de su desgracia, tenía un problema, o cuando se va a casar. La madre llora en la partida de Tobías todas las noches hasta que regresa lamentando su pérdida y el reencuentro. Bueno, y luego es un libro que transmite una serie de mensajes, además de estos, una serie de mensajes de cómo el autor del libro considera que debe ser la relación entre padres e hijos y la relación en la familia, ¿no? El ejemplo de los padres en la educación de los hijos. Tobit, padre de Tobías, es presentado como un judío piadoso, caritativo y observante. Él dice de sí mismo: yo, Tobit, seguí los caminos de la verdad y de la justicia todos los días de mi vida. Me casé con Ana y de ella tuve un hijo, al que llamé Tobías. Me deportaron a Siria y fue llevado cautivo a Nínive. Por transcurrir su acción en el exilio, algunos creen que el libro de Tobías pretende ser un modelo para los judíos en la diáspora. Las buenas obras de Tobit pretenden inducir a practicar las obras de caridad. Hice, dice, muchas limosnas a mis hermanos y a mis compatriotas, daba mi pan a los hambrientos, vestía a los que estaban desnudos y enterraba a mis compatriotas. Cuando hay comunidades más pequeñas, uno observa en la vida que es más fácil que unos se ayuden a otros. En un pueblo la gente se ayuda más, en una pequeña comunidad la gente se ayuda más que el que está en un mundo impersonal, porque en el fondo está los sitios grandes lo que producen, a pesar de que mucha gente, es un enorme aislamiento, el que nadie se interesa por lo que hacen los demás. El libro destaca los aspectos morales que lleva consigo el ser bueno y hacer el bien. Bueno, y habla de las relaciones paternofiliales y da una serie de consejos del padre a su hijo antes de su partida. Son unos consejos que se dieron 200 años antes de Jesucristo, pero pese al tiempo transcurrido son válidos porque son intemporales, se observan que pueden trasladarse al momento actual. Esa es la fuerza de la Biblia, ¿no? Que la Biblia, que está escrito en momentos muy diversos, muchas de las cosas que dice siguen siendo válidas hoy porque son intemporales. Pone el énfasis en los valores y aspectos de la vida diaria, sencilla y cotidiana. A veces nos complicamos demasiado la vida. Le dice, como primer mandamiento, le dice: honra a tu madre y no la abandones ningún día de tu vida. Trata de complacerla y no la entristezcas. Bueno, esto es evidente. Lo que pasa es que es una cosa que te das cuenta tarde. O sea, cuando te falta tu padre, aunque sea muy mayor, nunca es un buen día.
te das cuenta, o tu madre, que has perdido la referencia más importante que has tenido en la vida. Pero no solo la más importante, la referencia más desinteresada. Nadie te trata de una forma más desinteresada que te trata tu padre o tu madre. Tu mujer, tus hijos tienen mucho más interés que lo que puede tener tu padre. Eso, lo malo es que te das cuenta cuando la vida está pasando. Eso que, bueno, ya saben ustedes, al principio mi padre hace todo bien, luego mi padre hace bastante, es un ídolo, hace bastantes cosas bien, mi padre hace cosas mal, mi padre hace todo mal, mi padre hace algunas cosas bien y luego, ¿qué razón tenía mi padre? Lo malo es que esa es la vida y lo malo es que no te puedas dar, no solo puedas transmitir a otros, porque esto no se puede transmitir. La lucha por la independencia, ¿no?, de una generación respecto a otra, pero es la realidad. Otro de los párrafos otro de las obras que dice: realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia, porque si vives conforme a la verdad te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Voy a hacer una consideración de orden general. Vamos a ver, esto que dice el libro de Tobías lo dice un libro religioso, pero lo podía decir cualquiera. En un proceso de selección de personal o alguien que da consejos en una escuela de negocios sobre cómo hay que ser, yo les digo, tienes que ser de fiar, tienes que ser buena gente. Mirar, si yo a la hora de elegir gente que trabaja conmigo, que es lo que hago con más cuidado, lo que busco no es que sea muy listo, el más listo, busco que sean todos los listos que puedo, pero antes que eso, que sean de fiar. No te sirve para nada coger a uno que sea muy listo si no te puedes fiar de él. Al revés, es contraproducente, es peligroso. Y esto es así, y esto no es así porque lo diga la Biblia, es así porque es de sentido común. Yo a los dos arzobispos que hay en Zaragoza, un día les decía una cosa, les decía, miren, ustedes y yo decimos probablemente las mismas cosas, porque yo voy a colegios por ahí, yo me voy todas las semanas a un colegio y mañana pasado me voy a Fuentes de Ebro. Y cuento a unos chicos que tienen 14, 15, 16 años y yo les digo cosas que son razonables y me atienden. O sea, por ejemplo, yo les digo, mira, si para divertiros necesitáis beber o necesitáis drogaros o vivís obsesionados con acostarse con un chico o una chica, dice, tenéis una obsesión, y una obsesión es una dependencia, y la dependencia es pérdida de libertad. Y lo que tenéis más importante en este momento de la vida es la libertad. Tener en cuenta que contra más dependientes seáis, menos libertad tenéis, más vais alejando de esa orilla segura, y esto a la larga es malo. Vosotros tenéis una cosa que yo ya no tengo, yo no puedo elegir si una carrera o la otra, ya tengo mi vida profesional hecha, y no puedo, bueno, tengo una mujer, tengo unos hijos, pues cambiar es ya tan complicado que aunque merecía la pena no lo voy a hacer, o sea, porque es tan complicado que no puede ser, o sea, ellos pueden cambiar elegir una carrera, elegir otra carrera, bueno, si tiene un novio o una novia, pues cambian de novia a novia, no pasa nada. Yo siempre les digo, bueno, no te pasa, alguna vez alguna opositora que no podía estudiar en judicaturas porque había reñido con el novio, decía, ¿cuántos novios has tenido? Pues este es el primero. Digo, pues no te preocupes, que cuando tengas más novios te darás cuenta que el último novio siempre es el mejor y que todo lo que has aprendido en la vida con este te servirá para el siguiente, porque la vida es así. Además hay que verlo así, porque si no, si piensas que el primer novio que tuviste es el mejor y que te has casado con uno que con desecho de tienta, pues será hecho buena, ¿no? Pues claro, eso no pues. Pero yo sí que quería decir una cosa, que se lo decía a los arzobispos, y aquí hay clérigos y tal. Esto es así porque es de sentido común, y porque, lo diré luego, y porque la sociedad tiene que funcionar así. Tiene que ser de fiar, la gente tiene que ser de eso. Y eso hay que explicárselo así a la gente joven, y la gente joven lo entiende. Es un error, es más cómodo, pero es un error sacar, como a mí he oído, esto está prohibido, siempre hay un mandamiento que prohíbe algo. O sea, no harás no sé qué, siempre hay mandamiento. No, la gente no hay que intentar que haga cosas porque están prohibidos. Hay que explicarles que las normas que prohíben hacer cosas son unas normas porque son buenas para la sociedad, lo volveré a decir luego, y que la justificación de que no se haga según qué cosas no es
por prohibir, por fastidiar, sino porque eso en definitivo es bueno para la sociedad y también es bueno para el individuo. Y yo les decía a los dos arzobispos, ustedes y yo probablemente decimos lo mismo. Dice, lo que pasa es que ustedes sacan un artículo de un mandamiento y con eso se quedan tan anchos. Y yo les tengo que explicar lo que les acabo de explicar para explicarle a un chico que no es que tomarse un vino no pasa nada, pero que para divertirse, si hay que tomarse todos los días 10 vinos, pues están perdiendo libertad, ¿eh? Y eso creo que es una de las cosas que el libro de Tobías apunta y que creo que una visión, no sé, si heterodoxa o moderna, no sé, que debería todo el mundo tener en cuenta. Otras cosas que dice, da limosna según la medida de tus posibilidades. Si tienes poco, no temas dar lo poco que tienes, así acumularás un buen tesoro para el día de la necesidad, ¿no? Y es verdad, en la vida, hombre, no te puedes... Yo a veces voy a un colegio ahora que hay auténtica necesidad y me encuentro que hay unos niños que me dice la directora del colegio que están pasando hambre. Porque la situación es muy complicada, porque es una señora que es de Ghana, que ha tenido 8 hijos con 4 hombres diferentes, no vive con ninguno, y que le han dado media beca y no llega para cubrir la media beca. Pues hombre, pues yo inmediatamente, eso no lo sabe la consejera, y yo le llamo a la consejera, le digo, oye, que hay un colegio donde hay 6 niños que están pasando hambre. Es un problema de 14 euros al mes, porque yo no puedo irme a comer ese día a mi casa o irme a tomar una cerveza por ahí con mis amigos, si sé que hay unos niños que están pasando hambre y que yo... Bueno, como no tengo un expediente, pues paso de eso y tal. No, hay cosas que en la vida no se pueden hacer, ¿no? No te muestres orgulloso, dice, porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden, y la ociosidad lleva a la decadencia y a la miseria. Ella es, en efecto, la madre de la penuria. Me alegro muchísimo que lo diga ella. Yo voy a decir una cosa que ya sé que es heterodoxa decirla. Yo creo que el único pecado capital que hay es el orgullo. Yo con los pecados de la carne los justifico todos. El orgullo no. Y de hecho, les voy a decir, bueno, ustedes saben mucho más que yo. Aquí hay gente que sabe 10 veces más que yo de estas cosas. Cuando a Jesucristo lo tientan, no es verdad que le tientan diciéndole con los 40 días de ayunos, haz no sé qué y serás como yo. No le dicen, hay una señora estupenda ahí enfrente. No le dicen, has pasado 40 días sin comerte, vamos a dar langostinos. No le dicen no sé qué. Le dicen, a mí el orgullo es, la verdad, soy comprensivo con todos los pecados, menos con uno, con el orgullo. Me parece que es el pecado en el que uno se intenta colocar por encima de los demás. Se intenta colocar como si fuera Dios en ese caso. Y es el pecado capital que a mi juicio... bueno, es menos justificable. Los demás, todo el mundo tiene tentaciones. Y les voy a decir la verdad, y lo raro es, y lo extraño es no tenerlas. Les voy a decir una cosa que también es heterodoxa. Yo estoy en los jesuitas y ahí nos decían todos los días, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, pero un chico de 14 años, ¿cómo puede decir que no piense en una chica que pasa por allí? Si lo raro es que no piense. Si lo raro es que no piense. Ahora, no te pienses tú que eres más que los demás, eso sí que hay que decírselo. Eso sí que hay que decírselo. Eso no es lo que a mí me contaron, pero yo se lo cuento a ustedes porque es como veo las cosas, ¿verdad? No retengas hasta el día siguiente el salario de un trabajador, retribuyen inmediatamente. Le voy a decir una cosa, tratar bien a la gente que trabaja contigo da buenos resultados. Y esto, no porque lo diga la Biblia, porque es así, porque es de sentido común. Lo dice la Biblia porque la Biblia está escrita con sentido común. Vigila todas tus acciones y muéstrate siempre bien educado. Pues claro, y rodéate de gente que sepa más que tú. Hay que aprender de gente que sepa más que tú, porque tener a alguien que te enseñe es algo bueno. No hagas a nadie lo que no te agrada a ti. Pues claro, es algo completamente evidente. No bebas hasta embriagarte y que la embriaguez no te acompañe en el camino. Bueno, lo que decía antes, el que para beberse un vino no pasa nada, beber 2 vinos no pasa nada, pero el que para divertirse tiene que beber, pues él tiene una dependencia, y la dependencia es pérdida de libertad. Y eso si lo dices a la gente lo entiende. Si le dices que hay un artículo de no sé dónde que lo prohíbe, pues no te hacen ni caso, ¿no? Podríamos hablar del botellón, ¿no? Ese fenómeno que para divertirse, bueno, pues tiene muchas causas. Una es esa, pero hay otras causas distintas. Hoy he leído en el periódico algo que vengo manteniendo hace mucho tiempo, hay botellón porque los bares son muy caros. Porque antes, cuando tomarse un vino valía una peseta, pues cuando éramos críos íbamos a no sé dónde, tomábamos un vino con gaseosa y con eso estábamos media tarde. Claro, ahora que una copa vale 12 euros y además hay que tomarse muchas, pues eso hace que haya botellón y que el descontrol, porque en un sitio cerrado hay un cierto control, en un sitio público pues hay al aire libre hay menos control. Comparte tu pan con los que tienen hambre y tus vestidos con los que están desnudos. Da limosna de todo lo que te sobra y no lo hagas de mala gana y no lo hagas de mala gana. Eso es verdad. Hombre, en el momento que estamos en el que hay gente que está pasando necesidad, el atender a
habría que individualizar las prestaciones, lo más urgente, lo más necesario, es lo primero que hay que cubrir. Eso requiere un esfuerzo por parte de la administración. El juez malo es el que cuando se pegan en un pueblo y no sabe cómo resolver el lío, dice café con leche para todos. Pues el mal funcionario es el que, como no sabe cómo dar las becas para todos. Esa es una idea absurda. O sea, hay que defender la igualdad de oportunidades, no el igualitarismo. Hay gente que necesita las cosas más que otra, unas u otras, y hay que defender eso. Eso supone que lo más urgente y lo más necesario debe ser cubierto en primer lugar. Eso supone enfrentarse con otros que todo el mundo piensa que él tiene derecho a todo, pero hay que hacerlo. En época de escasez no se puede dar todo a todos y no se puede privar a gente porque no nos llega para todos. A lo mejor para unos llega y para otros no llega, y eso es la pura realidad. Pide consejo a las personas sensatas y no desprecies un buen consejo. Baltasar Gracián decía que lo que mejor define a una persona son los amigos, las personas que le rodean, y tenía razón. El que tiene un buen maestro, yo lo digo 40.000 veces en el tema de la enseñanza, la base del sistema educativo no son los planes de estudios, son los profesores. Lo decía Joaquín Costa también, el que tiene un buen profesor tiene un tesoro, el que tiene un mal profesor pues es un desastre. Cuando a veces nos vienen que quiere usted centro en lugar de otro, yo a veces les digo, bueno, la proximidad lo entiendo, los centros, mire, interese qué profesores tiene, si los profesores son buenos, pues da lo mismo al centro, si los profesores son malos, tendrá más o menos fama el centro, pero no le interesa a usted para nada, ¿no? Bueno, y luego otro de los temas que trata, además de las relaciones entre padres e hijos, el matrimonio. Se pueden establecer comparaciones con la etapa antigua. Claro, todo esto ha cambiado, ¿no? Es curioso que en aquel tiempo se valoraba de una novia y que el ángel le destaca a Tobías cuando le dice que le conviene, le dice, porque es hija única. Bueno, porque es una joven seria, está muy bien, decidida, también está muy bien, y luego muy hermosa, y porque su padre es una persona honrada, que también está muy bien, pertenece a una familia, eso. Si hubiera sido el arcángel Rafael, le hubiera dicho otra cosa, le hubiera dicho, además de que su padre sea una persona honrada, fíjate cómo es su madre, porque acabará siendo parecida a ella. Porque las hijas, bueno, como los hijos se acaban pareciendo a los padres, pero el arcángel Rafael debía tener menos experiencia. Bueno, era arcángel y, en fin, bueno, no digo más. Nos asombra tanto el hecho de concertar el matrimonio porque aún el que concierta el matrimonio es el ángel, le dice a Tobías, yo hablaré de ella a su padre para que él la haga tu prometida. O sea, que se hace a través de intermediario, cosa que se ha hecho durante mucho tiempo. En Aragón, las capitulaciones matrimoniales, que era la ley de la casa, se ha hecho siempre juntándose las familias, ¿no? Y pactaban el futuro de esto. Yo he leído muchas capitulaciones matrimoniales, siglo XIV, XV en Aragón, y es curioso. Por ejemplo, es curioso que en esas capitulaciones se hacían previsiones para el después de los días. En Aragón no se habla de la muerte casi nunca en las leyes, es una palabra muy dura, se habla para después de los días. Y se disponía, por ejemplo, de los zapatos. Porque entre ir calzado o descalzo hay más diferencia que tener coche o no. Y unos chicos de 20 años decían, mis zapatos eran para... Y, por ejemplo, se hacían muchas provisiones para el caso de que muriera la mujer. Porque las mujeres en los partos morían, ¿no? Y era una preocupación. Y fíjense, el origen de las cofradías, yo creo que también las de las cofradías de Semana Santa, se ve ya apuntado de alguna manera en las capitulaciones matrimoniales aragonesas de los siglos XIV y XV, porque las cofradías eran las que acompañaban, que luego veremos que es otro de los temas de Tobías, acompañaban a la familia al enterrar al muerto. Y entonces se establecía cuántos podían acudir, porque a los que acudían se les invitaba a comer. Y incluso se fijaba el menú, y era frecuente decir, y si es un día normal, cabrito con no sé qué, un número máximo de tantos, y si es un día normal se dará cabrito, y si es un viernes, el único pescado que se podía comer en Aragón los viernes era el abadejo, el bacalao, ¿no? Porque era el único pescado que se mantenía seco, y esas previsiones estaban hechas en las capitulaciones matrimoniales. Nos asombra tanto el hecho de concertar el matrimonio como que lo hagan a través de una persona intermedia. Para algunos este es el motivo de que el libro de Tobías no forme parte del canon bíblico de los judíos, porque esto en la tradición judía, por lo visto, por lo que me han contado, no estaba muy bien visto. Eso hace que del principio la Iglesia occidental considera a Tobías como un libro canónico, mientras que la Iglesia oriental no lo tuvo como tal. Asimismo, resulta sorprendente lo que
lo que le induce al enamoramiento. Dice, ella te seguirá, y yo presiento que te dará hijos que serán para ti como hermanos. Eso que sean tus hijos como hermanos no lo acabo de ver muy claro. La Biblia, en fin, pues, a lo mejor está acertada, pero yo creo que no hay que tratar nunca a los hijos como hermanos. Cuando Tobías oyó decir esto a Rafael y supo que Sara era de la misma descendencia que la familia de su padre, la amó intensamente y se enamoró de ella. Luego habla de la noche de bodas. Dice, a propuesta de Tobías, los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Tobías dice en su oración que toma esposa no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ellas y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Bueno, aquí está esa obsesión que ha habido bíblicamente y en la Iglesia, porque todo lo sexual es malo. Y no sé por qué en el matrimonio hay pasiones desordenadas. La verdad es que no entiendo. Yo creo que era la obsesión de los que escribían aquello, que han tenido que guardar la castidad y la no sé qué y tal y cual, y se ha convertido en una obsesión. Pero yo creo que esto es una equivocación de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia en esto se ha equivocado. Creo que sí. Y eso ha apartado a mucha gente de la Iglesia. Porque el sexo por definición no es malo. O sea, habrá cosas que estén mal y otras que no estén mal, pero todo lo sexual que es malo, que dentro de la vida matrimonial hay una pasión desordenada, pues contra más te quieras mejor, o sea, esto. Pero es la obsesión, a lo mejor la obsesión de los que escribían aquellos, que han tenido que pelear en favor de la castidad y se ha convertido en una obsesión. Pero yo sinceramente creo que en esto la Iglesia evolucionará. Y yo les voy a decir algo que probablemente no es ortodoxo, es heterodoxo. Me decía mi padre era un hombre religioso, estudió jesuita, fue príncipe del colegio, un hombre muy inteligente. Las personas más inteligentes que he conocido, de Caminos, bueno. Y nos llevó a los jesuitas a nosotros y a mis hermanos Sagro Corazón, un hombre que iba a misa, no hacía propaganda de nada, no era de ninguna cosa esto. Te decía, oye, procura ir a misa, pero sin forzarte y tal y cual. Y cuando nos casábamos todos, decían mis hijos, dejan de ir a misa cuando se casan, nos decía. Porque claro, como les dicen que si toman la píldora hacen no sé qué, porque esperan 2 años a quedarse embarazadas ellas no sé qué, que todo eso es pecado, pues dicen, dejan de ir a misa porque claro, les excluyen de aquello. Dice, y yo que he tenido 6 hijos y que mi madre se murió en un parto, dice, ¿qué lo mismo da que se tomen la píldora para tener los hijos 2 años antes o 2 años después? Sinceramente creo que tenía toda la razón. Y yo aquí lo digo, ¿no? Porque creo que hay que leer las cosas con sentido crítico, que no satisfagas una pasión desordenada. Hombre, que en el matrimonio pues no hay pasiones, vamos, hay cosas que están mal, pero por otras razones, no porque haya pasiones desordenadas. Esta práctica ascética de la noche de viudas de Tobías y Sara ha sido una tradición en la Iglesia. Ha habido gente que estaba sin consumar el matrimonio a tiempo porque consideraban que eso era beneficioso. Pues no es ni bueno ni malo, es como comer garbanzos o lentejas, cada cual hace lo que quiere y no hay que meterse en esa vida. ¿Por qué hay que meterse? Yo a veces creo que la Iglesia ha tratado de regular cosas que no hacía falta que la regulara, sinceramente, es mi opinión. Pero yo admito que haya muchos de ustedes que no les guste, pero yo vengo aquí a decir lo que creo que debo de decir, ¿no? La luna de miel habla de 14 días en casa de los suegros. Hombre, pues tiene mérito, ¿no? Ahora que cuando se casan, mi hija se va a casar y otro día, bueno, montamos esas cosas y tal. ¿A dónde se van? Pues ahí todos se van lo más lejos posible. Yo pienso de cuando yo me casé, que me fui de viaje de novia a 300 kilómetros de donde me casé, o 200, más contentos que ni sé. Mi hija, si no se va no sé dónde y tal, pero no se va más lejos porque no lo encuentran. Pues antes la gente fue muy feliz, era muy feliz, y la luna de miel la pasaba en casa de los suegros. El padre de la novia pidió a Dios que les conceda una vida llena de alegría y de gracia, y la madre en su despedida le decía a Tobías, te confío a mi hija para que la cuides, no la entristezcas ni un solo día de tu vida. Me parece bien bonito esto, ¿no? Es fundamental en la vida tratar de hacer la vida agradable a los demás, ¿no? Yo cuando tenía 18 años salía con una chica, le decía, oye, si te aburres dímelo. Bueno, no se lo he dicho a ustedes, pero se lo puedo decir ya. Mire, yo doy muchas conferencias y entonces a mí no me importa que ustedes miren el reloj, pero si luego se pone el reloj aquí en el oído, sé que esto va mal. Y si lo mueven así, a ver si se ha parado, que tengo que eso. Lo pueden hacer perfectamente, ¿eh? No quiero que me pase como esa persona que cuando iba a dar conferencias. Cuando iba a dar conferencias se iba todo el mundo y entonces decidió tomar la medida drástica, que era poner una pistola encima de la mesa.
Bueno, y entonces se fue el primero, se fue el segundo, imagínense que se van ustedes, y cuando ya solo quedaba uno, sacó la pistola, la apuntó y le dijo, alto disparo. Y el otro se volvió y les dijo, ¿cuánto falta? Y dice, media hora. Y dice, pues dispare, a ver si suerte no me da. Bueno, en la vida, a mí me parece bien bonito esto. No la entristezcas ni un solo día de tu vida. Te confío a mi hija para que la cuides. Me parece bonito, me parece poesía pura, ¿no? Y luego, una última parte, el cuidado de los padres en la vejez. Cuando Tobías está por morir, llama a Tobías y le dice, se cumplirá todo lo que han anunciado los profetas, no se perderá ninguna de tus palabras y todo sucederá a su tiempo. Manden a sus hijos que practiquen la justicia y la limosna. Es curioso en la importancia que dan muchos textos en la Iglesia a la pobreza, ¿no? Yo, como estudian los jesuitas, yo me he leído las Constituciones de San Ignacio. San Ignacio creo que es de las personas, bueno, el único español que ha creado una sociedad que 450 años sigue funcionando por ahí, porque conocen ustedes otra Societatis Jesus, otra Societatis que siga funcionando 400 más años más allá. No hay ninguna que siga funcionando. Y bueno, y uno se fija y dedica unas 70 páginas a la selección de personal que llamaríamos antes. Cómo hay que elegir a uno que se va a quedar allí a vivir toda la vida, ¿no? Y le da mucha importancia. Y cómo hay que formarlo en la primera fase. Y bueno, da ideas prácticas. Por ejemplo, dice, bueno, y si te das cuenta que está enfermo, ¿qué hacemos? ¿Lo cogemos o no? Dice, ni hablar, a que se viene a trabajar. Si te pone malo luego, mala suerte, te lo tienes que quedar. Dice, pero aquí no coges a nadie enfermo, porque esto es un sitio donde se viene a trabajar. Y me llama la atención la obsesión que tienen por desvincular al futuro jesuita de la riqueza y de su familia. De la riqueza es tremenda, o sea, los mandaban, no sé si era 1, 2 o 3 meses, usted lo sabrá mejor que yo, a pedir como hacen los budistas, con un platillo para coger solo lo que se puede comer ese día. Porque consideran que el vínculo, y luego también la obsesión que tienen por desvincularse de sus padres. Es tan grande la obsesión que tienen que eso leído ahora, claro, es muy fuerte. Entonces los jesuitas no van a cambiar a San Ignacio, porque a San Ignacio no lo pueden cambiar los jesuitas. Entonces, ¿sabes lo que hacen? En el libro español, la parte que es más dura la dejan en latín, para que solo los expertos no se enteren. Pero es una obsesión por desvincularle. No hablan casi de sexo, por ejemplo, y hablan de desvincularte de la riqueza y de tu familia. Y eso, bueno, yo eso lo he vivido. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, a mí me mandaron mis padres aquí a Verón con un jesuita que se llamaba Doña Beitia, que estaba eso, y mis padres, como sin agradecimiento, pues era maestrillo, tendría 28, 20 años, pues mi madre llamó y dijo, oiga, Doña Beitia, ¿puede venir a comer el domingo a nuestra casa? Y encantado. Y el pobre hombre, que tenía 30 años, al cabo de 2 días llamó diciendo, el superior no me deja. Porque, bueno, el día de Nochebuena, desde luego, no cenaban con su madre, cenaban con su comunidad, porque hay una desvinculación tremenda. Y con la riqueza también. Bueno, y le dice, una vez que hayas enterrado a tu madre, junto a mi padre, al mismo día, y no te quedes más en este país. Donde veo que se cometen desvergonzadamente la iniquidad y el engaño. Es la postura de un emigrante que no está contento con cómo lo están tratando. Cuando murió su padre, Tobías le enterró al lado de su padre. Después partió con su esposa y se estableció junto a su suegro. Y él cuidó respetuosamente a su suegro durante su vejez y los enterró. Se observa que es reiterativo en cuanto a la obra de misericordia judía de enterrar a los muertos, que el libro intenta promover. Pero además se detecta un gran respeto y unos cuidados en el seno de la familia de los más jóvenes hacia sus mayores que están desapareciendo. Tobías cuida a sus padres hasta su muerte y después hace lo mismo con sus suegros. Y entro en las 2 últimas páginas, que es sobre la muerte, y voy a hacer una reflexión personal también sobre esto. Tobías murió en paz a la edad de 112 años y fue enterrado honrosamente en Nínive. Y en otro pasaje el autor nos informa que Tobías vivió rodeado de estima hasta la edad de 117 años. O sea que les fue muy bien. El narrador pretende enfatizar que la bondad y la honradez conducen a una larga vida y a retrasar la muerte. Más, a la luz de acontecimientos posteriores, recordemos que el libro de Tobías se escribe unos 200 años antes de Cristo, para los cristianos es algo más importante que la muerte, que es la resurrección. Yo en los pregones de Semana Santa que hago, siempre digo, aquí lo importante, lo que hoy estamos celebrando no es la muerte, es la resurrección. Es lo que da sentido, a mi juicio, a una religión. Que después de esta vida
después de la muerte, después de esta vida, no está la nada, que la muerte no es el final del camino, que el camino continúa, aunque no sepamos con certeza ni cuándo, ni por dónde, ni cómo. Y eso en algunos momentos a todos nos angustie. Debiendo ser respetuosos con los que no creen, hay que reconocer que es una suerte creer en ello. Para que hoy tengamos esperanza en otra vida mejor, hace falta confiar en que habrá perdón. La verdad, yo no me quiero apuntar a una religión donde se va al infierno seguro. Y como todos somos malos, si no hay perdón, nos iríamos todos al infierno o al purgatorio. Yo a eso no juego. Yo lo digo bien claro. No hay un hombre perfecto. La última palabra de Jesucristo a los hombres, la última, que es la última palabra, es lo decisivo en un determinado momento, se la dice a Dimas, el buen ladrón, que manifiesta públicamente: eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le anuncia: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que no les pregunta: ¿y a ti por qué te han condenado? Porque está allí crucificado. O sea, que quiero decir, Jesucristo dice: tú has creído en mí, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Porque la fe, al final, es lo que te salva. Yo confío que en ese postrer momento haya poca acusación y mucho perdón, que sobre todo se valore la fe. Tengo la impresión de que los de la carrera a la que yo pertenezco, o sea, los fiscales, no tienen trabajo en el cielo. Si ustedes se fijan, las escrituras, el Evangelio, la Biblia, la tradición, distribuyen cargos en el cielo. San Pedro en la puerta con las llaves, las legiones de arcángeles, los ángeles que traen buenas nuevas, y los querubines y los santos y santas, pero nunca he oído hablar de los fiscales. El otro día se lo decía cenando a él, a Eduardo Torres Dulce: ¿alguien ha oído alguna vez hablar del fiscal general del cielo? Claro que alguno dirá: ¿pero cómo puede haber algún fiscal en el cielo si siempre son los malos? Claro, al llegar hasta a este punto, algunos se preguntarán, entonces, ¿da lo mismo ser bueno que malo? ¿Para qué están las normas universales de la humanidad que tradicionalmente se han llamado el derecho natural? ¿Qué consecuencias tiene el no cumplirlas? Es evidente que el honrarás a tu padre y a tu madre, el no matarás, el no dirás falso testimonio ni mentirás, son principios útiles e imprescindibles para cualquier sociedad organizada y sensata que quiera prosperar. Por eso son proclamados como valores morales de la Iglesia y por otras religiones, que también quieren lo mejor para los hombres a su paso por la tierra, porque la religión no se ocupa solo del más allá. Hombre, ya admito que en el cielo todos estemos en la misma fila. Habrá unos que los pongan en mejor fila. Usted se ha dedicado toda su vida a esto, lo pondrán seguro en mejor fila que eso. Pero no se va a quedar nadie fuera. Se va a quedar fuera el que no cree. Pero yo no creo que se va a quedar nadie fuera. Y para finalizar, quisiera transmitir un mensaje de esperanza y de fe, que después de esta vida hay otra, y como dice el Evangelio, el que cree en mí no morirá para siempre. Y nada más, muchas gracias por su atención, y si me quieren hacer alguna pregunta, pues entre los dos a lo mejor le podemos contestar. Muchas gracias. Tenemos unos minutos que podemos aprovechar y un micro que piden por ahí. Yo le quería preguntar, eso que ha dicho usted de la píldora, eso está ya muy desfasado, porque nos ha dicho que si uno se toma un vaso de vino, pues no pasa nada. Pero si se toma una botella y pierde libertad. Yo pienso que la persona que toma la pastilla, de alguna forma está prostituyendo a su mujer. Pues no tengo nada que no estoy de acuerdo, pero no tengo nada que comentar. Yo quiero hacer una pregunta totalmente distinta de la anterior,
pero es un poco para situarme en la... todo lo que ocurre con Tobías, suponiendo que es histórico, que usted mismo lo ha puesto un poco en duda, ocurre durante la cautividad de Babilonia. O sea, en la etapa que los judíos estaban expatriados a Babilonia, ¿es así? Pues esto seguro que el señor que está a mi izquierda le contesta mucho mejor que yo. No voy a decir aquello... Es que, perdone, usted ha dicho que ha muerto en Nínive, ¿no? Sí. Nínive es Babilonia. Sí, yo... sí. Como nos ha dicho muy bien, es una novela. El libro de Tobías es una novela, ha dicho. Y el escenario de la novela, como ahora las novelas históricas, ¿no? El nombre de la rosa es una novela actual cuyo escenario es la Edad Media. El libro de Tobías es una novela cuyo escenario es el exilio. Sí. Bueno, yo te quiero felicitar por la cantidad de sentido común que has puesto en toda la conferencia, incluso también de sentido del humor, ¿no? Porque creo que, bueno, y que además has tenido la honestidad de compartir en público muchas vivencias y creencias tuyas, que de agradecer que lo hagas, ¿no? Hay una cosa que, dado tu título de Justicia de Aragón, y que ha aparecido la palabra justicia a lo largo del texto. Sí, aquí el concepto de justicia yo creo que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí el concepto que aparece en el texto, ¿tiene algo que ver con lo que hoy entendemos o es una cosa distinta? ¿En algún momento te lo has planteado un poco? Bueno, yo creo que el concepto de justicia es un concepto indeterminado, ¿no? A mí siempre me gusta la definición de Santo Tomás, que constante y perpetua voluntas John Sudan Cui que atribuir la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo o lo que se merece, ¿no? Yo creo que eso lo dice Tobías también. No hay mucha diferencia entre lo que dice Santo Tomás y Tobías, ¿no? No quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso es muy sencillo. Luego, cuando hay que bajar al caso muy concreto, ya lo que es justo y lo que no es justo es más complicado. Yo, un criterio que he tenido, y me ha tocado resolver problemas de verdad, o sea, porque una cosa es subirse aquí a hablar o plantearse el tema del niño testigo de Jehová que no quiere que le hagan una transfusión y que te llaman a las 3 de la mañana y te dicen, ¿qué hacemos?, ¿no? Mire, yo establezco un orden de valores. Yo cuando actúo como fiscal son valores de la Constitución, pero que son unos valores que, bueno, universales. Por ejemplo, a mi juicio, el primer valor que hay que defender es la vida. Luego está la libertad, y, en fin, y vamos bajando la integridad física, la libertad y otros valores. Y cuando entra en colisión, porque a veces el problema de lo que está bien y lo que está mal, el problema es cuando entra en colisión entre los valores, hay que fijarse en cuál es el valor que uno considera que es más importante. Yo, por eso, por ejemplo, en el caso del niño testigo de Jehová, que a mí me tocó llevar, un niño testigo de Jehová ya, en fin, bueno, se niega que le hagan una transfusión, consigue que no se la hagan, cambiando de centro y tal y cual, y al final nos llaman diciendo, oye, el fiscal dice, ¿autoriza una transfusión? Sí, que se autoriza la transfusión. Yo cuando fui al juicio, al padre le dije lo siguiente, dice, mire, yo soy consciente de que usted ha tenido una pena por la vida muy superior a la que nosotros le podemos imponer, porque ver morir a un niño de 13 años, que es tu hijo, tiene que ser terrible. Dice, yo por eso le digo una cosa, si a usted consigo que lo condenen, le pediré el indulto. Dice, entonces me dirá, pues ¿para qué me hace pasar este mal rato? Digo, porque no quiero que se mueran otros niños. Quiero que esté bien claro que un niño no se puede morir, que por encima... O sea, que se puede morir por defender una idea, pero no se puede matar por una idea. Y entonces yo, como creo que esté bien claro para que los médicos y para que otros padres, para que eso lo tengan, yo le acuso. Y de hecho, lo condenaron y yo pedí el indulto. Luego el Tribunal Constitucional hizo una pirueta rara y tal, pero eso... Bueno, pues porque claro, es diferente decir, aquí yo puedo decir lo que quiera, pero cuando hay un niño, por ejemplo, vamos a ver, ya sé que, en fin, cuando te llaman y te dicen una transfusión y tú dices, no, que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que es dudoso lo que dice, yo creo que no fueron conscientes de lo que dijeron. Yo hablé con la ponente y con el presidente, con Jiménez de Parga, y me dijo lo contrario de lo que yo creo que habían dicho, porque no lo entendieron muy bien lo que decían, se pusieron a resolver un problema en un caso concreto. Pues, claro, si te llaman a las 3 de la mañana y dices, no, aplico la doctrina del Tribunal Constitucional y que el niño ese no le haga la transfusión, y al día siguiente entras en tu fiscalía a las 9 de la mañana y preguntas, ¿qué te ha leído todo? Y dice, muy bien, ha sido un éxito, se nos ha muerto el niño, han hecho lo que nosotros decíamos. Pues yo eso no quiero yo con la firma mía no se morirá un niño.
Me pueden a lo mejor pedir responsabilidad, pero creo que hay que tener la entereza y el valor. Mire, para ser juez, pues mira, porque nos conocemos hace mucho tiempo, para ser juez decía Montesquieu que primero hay que ser decente. Luego hay que ser valeroso y lo que es fundamental es tener sentido común. Si además se sabe derecho, consigues que no te revoquen lo que dices. Pues hay que tener valor y hay momentos en la vida pues que, bueno, pues que hay que jugársela. Y hay que pensarlo, meditarlo y una vez que eso, si tienes argumentos lo dices y la gente te respeta. Yo he tenido que tomar muchas decisiones a lo largo de estos años y tal y a mí me han respetado siempre porque yo lo que digo, mire, esto lo he tomado con estos argumentos y la gente puede que no esté de acuerdo con tu argumentación, pero si piensas que lo has pensado, la gente te respeta. Lo que no respeta es la ocurrencia, claro. Bueno, lo primero agradecer porque me ha hecho disfrutar muchísimo este rato y luego ha apelado varias veces al sentido común. Y yo me pregunto, siendo que ya dada mi edad he tenido unos padres con mucho sentido común y que me han educado pues verdaderamente, no lo sé, con esos consejos u otros, pero han sido un referente aún ahora. Entonces yo me pregunto, en esta sociedad actual, es que con tantas leyes, perdone que usted pertenece a ese mundo, pero no sé si sé expresarlo, si tanto legalismo, porque ya caemos en legalismos y tantas leyes, no va desapareciendo el sentido común. Pues sí, aparte que la ley tiene que ser justa y la ley no siempre llega a resultar justos. Mire, yo contaré un caso siendo justicia. Un arquitecto pidió un complemento en la Diputación Provincial de Zaragoza y se lo dieron. Otro que hacía lo mismo, no se lo dieron. Uno recurrió, el que no se lo dieron, recurrió a los tribunales y entonces, no se lo dieron a ninguno de los dos. No se lo dieron a ninguno de los dos. Recurrieron a los tribunales y uno fue por un camino y otro fue por otro camino, como hay esas salas, y a uno le reconocieron el derecho a cobrar ese complemento y al otro no. Y llegaron hasta el Tribunal Constitucional, el que no se habían reconocido. Y entonces un día vinieron a la justicia y me dijeron, oiga, ¿cómo puede ser que dos que hacemos lo mismo, uno tenga derecho a un complemento y otro no? ¿Cuál es mi postura? ¿Qué le dije a la Diputación Provincial de Zaragoza? Oiga, usted ha actuado legalmente, yo no lo pongo en tela de juicio, porque Dios tiene una serie de sentencias que le dice que lo que ha hecho está bien, incluso el Tribunal Constitucional, pero no es justo que dos personas que hacen lo mismo tengan distinta retribución. Va en contra de un principio universal, que es el principio de igualdad. Por eso, aunque usted ha actuado legalmente, como su resolución no es justa, busque la forma de darle ese complemento para que haga usted justicia. Es así. El sentido común, ¿qué es? El sentido común es lo que piensa la gente que te rodea. Por eso en la vida es tan importante rodearse de gente bien. Eso que decía Gracián, lo que define una persona son sus amigos, eso es verdad. Si tú quieres saber cómo es una persona, bueno, si lo miras a él, pues puedes tener una cierta idea. Si te fijas quién le rodea, te das cuenta de cómo va a ser. El que tiene la suerte de tener unos padres, unos hermanos, una mujer, unos hijos, unos amigos que piensan bien, él le parecen los puntos de referencia normales, porque tú no te inventas todos los días todo, o por lo menos al principio no necesitas muchos puntos de referencia. Por eso es tan importante tu padre o tu madre o tus hermanos, porque son tus puntos de referencia. Por eso es tan importante un buen profesor. Y un buen profesor me parece un tesoro, ¿no? Y eso no depende nada de la asignatura ni del plan de estudios. Lo justo a veces no es lo legal, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también tenemos que decir una cosa, hay que respetar las leyes, porque si no respetamos las leyes, esto es el caos. O sea, caemos en los populismos, y el populismo lleva al fascismo, y los hay de izquierdas, de derechas y de todos, y nos lleva por un camino que es al final ingobernable y el desorden, ¿no? A ver si me sé expresar. Estamos hablando de conceptos de justicia, de sentido común. Todo esto es una cuestión de raciocinio. A lo largo de la historia, de las culturas, los conceptos de lo justo o no justo, ¿no cree que han tenido racionalmente distintos
distintas, porque imagine en el siglo XII, XIII, XIV, se conceptuaba como justo que una persona tuviera un esclavo. Era una cosa que no era cuestionable. Un pueblo peleaba con otro, lo derrotaba, lo esclavizaba. Entonces, más adelante, el derecho humano, los derechos civiles, la esclavitud se abolió. Es curioso que en los evangelios Jesucristo no habla nunca contra la esclavitud. Es que adoptó o aceptó la cultura de su tiempo. Cristo dice que se trate bien no al esclavo, dice al siervo, pero aceptaba aquella cultura de aquella manera. Una cosa es tratar bien a los siervos y otro era el concepto de que intrínsecamente es malo tener esclavos. ¿No cree que en 200 años próximos se conceptúe como una barbaridad la acaparación de una sociedad de bienes en contra de que otros muchos no posean nada? Será de la misma manera que la esclavitud se conceptuaba entonces como normal, ahora se está conceptuando como normal que unas personas acaparen mientras que otros no tienen nada, y que esta idea se repudie en un futuro. Sí, por eso yo creo que no habrá un juicio en el que haya gente que se quede fuera. Habrá gente que esté en mejor sitio, en mejor fila, y otros en peor fila. Pero no habrá un juicio en el que haya gente que se quede fuera. Porque si ahora usted tuviera un esclavo, sería el infierno, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Estaría mal. Sin embargo, ha habido esclavos, ¿eh? Y ha habido esclavos durante mucho tiempo. Entonces, ¿con qué le íbamos a juzgar? ¿Con la más favorable? ¿Con tal? No, es que esto no es un problema a mí la Iglesia, y eso es una idea que yo tengo, que se puede no compartir conmigo, la idea defiende cosas lógicas. Y lo fundamental de lo que defiende la Iglesia es lógico, y es lógico para que una sociedad se desarrolle bien y para que las personas se desarrollen bien, pero no solo pensando en el más allá, sino para que sean felices aquí y les vaya mejor, ¿eh? Entonces, eso es fundamental, y las normas que la Iglesia da no es para que sirvan para que un día te manden al infierno con Barrabás ahí con el fuego para toda la vida, no, es para que las cosas vayan bien aquí, y el día de mañana, en mi opinión, dependerá más de la fe que tú tengas. En el último momento dependerá. Yo creo que es una suerte que ser creyente, porque cuando estás a punto de morirte, ¿qué tienes detrás? ¿El agujero o nada? O algo. Y entonces, en ese algo, lo que yo no creo es que ¿con qué te van a juzgar? ¿Con qué te van a juzgar? La esclavitud es un crimen contra la lesa humanidad, que todo lo que quiera. Y sin embargo hay esclavitud durante mucho tiempo. Oiga, se ha permitido como algo normal que a los niños los castraran hasta el siglo XIX para que cantaran bien. Eso es una barbaridad, joder, eso es bueno, quiero decir que hay que pensar que la idea de la religión, dicho de una forma u otra, es esperanza, otros llaman amor, en fin, lo que ustedes quieran decir, pero que la base de esto no está que unos se van para aquí y otros se van para allí para toda la eternidad. No, las normas están pensadas para que esto funcione, y cuando la Iglesia opina sobre cosas, en general opina sobre cosas razonables, y hay cosas sobre las que no debía opinar, que dan lo mismo. Ha establecido reglas morales que son absolutamente innecesarias. Es que es verdad. Yo ya no sé si esto rige o no rige, porque supongo que habrá cambiado. Yo me acuerdo que antes sabías que si llegabas 25 segundos antes del ofertorio habías cumplido con el precepto divino del no sé qué y tal. Si rezabas en tu casa te habías condenado porque habías dejado de... ¿Qué le importa eso? Joder, pero ¿qué le importa? Eso le importará al que quiere que le llenar la iglesia, joder, le importará, pero no le importa eso no puede importar, o sea, eso. Y yo, mire, antes lo he dicho, lo de usar un sistema anticonceptivo, otro sistema anticonceptivo, el no sé qué tal, es como si la iglesia dijera, hay que comer garbanzos o lentejas, que lo mismo le da, oiga. Hay cosas que ya sabe uno que no puede hacer, o que no debe hacer, siendo los pecados de la carne justificables, pero hemos
eso que me decía usted antes, de que hemos regulado demasiadas cosas, la Iglesia también ha regulado demasiadas cosas. Se ha metido a regular cosas que eran, bueno, preocupaciones de un señor, obsesiones de un señor, lo que fuera, pero que son irrelevantes, que es que yo no creo que uno sea más bueno o más malo porque use un sistema anticonceptivo u otro sistema anticonceptivo. Es como si coma garbanzos o lentejas, pero que lo mismo le da que coma garbanzos que lentejas. Es como lo del ayuno a abstinencia. Pues está muy bien en una determinada época decirle a la gente que no se puede comer mucho, pero cuando la gente en general está pasando más hambre que carracuca, pues bien, eso lo dices a los ricos y tal y cual, pero ¿usted cree que porque se coma un día uno que no puede comer un pedazo de carne que por eso se va a ir al infierno para toda la eternidad? No, verdad, que eso no puede ser. O sea, que eso, Dios es muy la idea de ser superior es que es superior, ¿no? Y un ser superior, hay cosas de esas que no puede ser, aunque le haya dicho uno de aquí, vamos, que es que todos nos equivocamos, ¿no? Y esto, ya digo, yo no soy creyente, pero no soy un practicante ejemplar ni nada de esto, pero hay cosas que sí que las tengo claras y se lo trato de decir a mis hijos. Yo les digo, procurar ir a misa, procurar ir no sé qué y tal, yo vaya más o vaya menos y tal, ser respetuoso, que lo que las curas dicen es verdad, los lleva a colegios religiosos y tal, porque me parece que lo que defiende, las ideas que mantienen son buenas, ¿no? Y que además poner un cierto freno también es bueno, porque la vida tienes tendencia a lanzarte y que te pongan algo. A mí, a mi hijo cuando tiene 13 años, que le hablen de algún pecado que no existe, pues bueno, pues no viene mal para así lo frenar un poco, ¿verdad? Porque si no, pues eso no está mal, ¿no? Pero yo creo que esto hay que verlo de una manera abierta, de una manera, en la fe. ¿Tendrá arreglo este mundo nuestro con la crisis? ¿Sí? ¿Y qué es lo que arreglará el mundo? ¿La ley o la fe? Pero el mundo lo tiene que arreglar cada uno. O sea, el mundo, ¿cómo se sale de las cosas con esfuerzo? Y lo que pasa es que hemos creado una sociedad del igualitarismo, que todos somos iguales y el esfuerzo no juega. Y hay que defender la igualdad de oportunidades, no el esfuerzo. Un error de una parte de la izquierda, que yo creo que se están dando cuenta, es que han defendido el igualitarismo. A todos hay que darles lo mismo. Eso es un error. Esas son las ideas. Yo estuve hace un año y pico que me llevó a la Unión Europea a Per, que es el último con Carmen, el último país de Rusia antes de entrar en Siberia, donde fue Chivago, ¿no? O sea, una cosa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tal. Con los rusos es muy difícil hablar porque no hablan nada, pero había una catedrática francesa que estaba casada con un ruso y digo, bueno, aquí los sueldos, ¿cómo funcionan? Y me dice, un médico gana 300 euros al mes, un policía 600 y el conductor del metro 1000. Pues ¿qué quiere decir? Que la responsabilidad no la pagan. Y eso es fatal, porque una sociedad para que funcione tiene que reconocer la responsabilidad pagándola de una forma u otra y tiene que exigir responsabilidad a la gente. Yo lo digo, estuve en el Parlamento la semana pasada, porque me toca torear todos los días en algún sitio, estuve en el Parlamento. Una sociedad que quiere avanzar tiene que reconocer la responsabilidad, pero tiene que exigir responsabilidad. Y este es un país donde, bueno, pues se ha ido el igualitarismo, todos somos iguales, el que trabaja mucho es igual que el que no trabaja mucho. Y eso han desaparecido los instrumentos de control, pero porque se ha querido que desaparecieran, yo eso también lo digo. Y esto no viene en ningún texto, no sé si viene en algún texto, sí, pondrá seguramente en algún, porque la Biblia habla de todo. Claro, si los que tienen que controlar son interinos, ¿qué controlan? Nada. La mitad 25% de los funcionarios de Aragón son interinos. En algunos puestos el 50% está en un puesto que no les corresponde. ¿Cómo le van a decir al señorito que yo no firmo esta factura, que no hay dinero? ¿Qué es lo que tenían que hacer? No se lo dicen porque se van a la calle. Bueno, pues claro, todo está muy conforme y los tribunales son decentes en España, yo creo que sí, vamos, pero tardan 6 años en resolver, o 18 como en Cataluña. Pues ¿para qué sirve una cosa? No hay control. Entonces, bueno, hay gente en algunos, esto brillantísima, que lo hace estupendamente en la administración, y hay otros que no pegan ni golpe, y todo da lo mismo. ¿Cómo se sale de la crisis? Pues se sale con esfuerzo, con trabajo, viviendo de acuerdo con las posibilidades. Vamos a ver, ¿hoy se ve mejor que hace 30 años? Mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? Que hace 30 años pensábamos que 2 años después íbamos a vivir un poco mejor, y ahora pensamos que dentro de 2 años vamos a vivir peor. Y no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y dicen, 2 años...
Pues ojalá sea verdad que 2 años, pero es que la crisis que empezó en el 19 acabó en una guerra civil, un siglo y medio más tarde. Espero que con la Unión Europea y todo eso pues se ponga un poco de sentido común y no acabemos así, pero eso. Y dicho eso, yo quiero confiar en la gente. Vamos a ver, el día que ganó Nadal el premio de Estados Unidos, el Open de Estados Unidos, había un artículo en el New York Times, en la primera página, que hablaba de esos artículos muy largos, que hablaba de Nadal y decía, bueno, ha ganado porque ha mejorado el saque, el revés, el no sé qué, tal y cual. Y de repente decía, curioso estos españoles, eso hace 3 años, dice, tiene el mejor jugador de tenis del mundo. Dice, hay 7 entre los mejores de la ATP, que es la marca de jugadores de tenis. Han ganado la Copa Davis, son campeones del mundo de fútbol, subcampeones de baloncesto. Ahora podían decir son de balonmano. Tienen a Alonso que gana las carreras de coches. Tienen a los motoristas que ganan y tal cual. Dice, y sin embargo tienen 5 millones de parados. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los españoles saben hacer cosas. ¿Qué es lo que está fallando? El sistema. Está fallando el sistema. Y en el sistema yo creo que hay que arreglarlo desde dentro, lo dije el otro día en las Cortes. A mí me da mucho miedo el populismo. A mí, el populismo es el primer paso hacia el fascismo. Y hay fascismos, o sea, tan fascista era Mussolini o Hitler como era Stalin. Eran populistas, fascistas, y te llevan a gente sanguinaria. A mí me da mucho miedo todo eso. ¿Qué hay que hacer? Desde dentro intentar arreglarlo. Pero claro, hay que ponerse ello. Y una sociedad, lo que hace falta es una sociedad civil que pueda influir en los que... Una sociedad comprometida y que diga cosas para que bueno, esto vaya por el buen camino. Luego en el tema, a mí me plantea muchas cosas el tema social, ¿no? En este momento, vamos a ver, mi postura, no debemos renunciar a ninguna de las conquistas sociales que hemos tenido, por definición. Más aún, si esto mejora, tendremos que ir más lejos. Primera idea. Segunda idea, cuando hablamos, hay que ser conscientes de una cosa, que en este momento o hay recortes o quiebra. A mí me lo decía una consejera, dice, yo tengo 2 posibilidades, o recortar por aquí un poquito, dice, o llegar un día y decir, este mes no pagamos y no hay vuelta de hoja. Dice, porque los ingresos, tenemos 120.000 parados, que esos son 120.000 personas que cotizan menos y gente que hay que darles cosas. Dice, y esto no llega. Con lo que hay en este momento no llega. Y es la alternativa, o recortamos o quebramos. Dice, tercera opción, ¿cómo se hace esto? Pues individualizando, fijándose en cada caso. Yo creo que hay gente a la que hay que darle más. Yo, por ejemplo, en el tema de la enseñanza, la Universidad de Zaragoza de promedio vale 8.000 euros el que un chico estudie carreras. Hay carreras más caras y otras que son más baratas. 8.000 euros al año. Pagan más o menos 800. A mí me parece muy bien que paguen 800 el primer año y el primer año y pico. Pero hagamos como en todas las universidades europeas. El que lleva mucho tiempo que se pague lo que vale, ¿no? Que se pague lo que vale. Que eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Que esto no lo estamos descubriendo aquí, pues claro, eso, que se van a enfadar, bueno, sí, a mí me parece que esto tiene que cambiar, vamos a ver, hay una carrera que no la ha acabado nadie en 5 años, hay 10 que solo la acaban el 5%, oiga, pues habrá que llamar a los que dan clase allí y decirles, ¿qué está pasando aquí? Explíquemelo, pero yo quiero una solución. En secundaria, en Aragón, los datos del último año es que el 50% de los alumnos pasan con una asignatura pendiente. En secundaria, chicos de 12 años. Pero les voy a decir una cosa. En secundaria repiten el 16% de los alumnos que hay. O sea que si fuera acumulativo, ya que hay matemáticos, sería en 4 años casi el 60%, ¿no? Eso. ¿Podemos tener un sistema que 2 de cada 3 chicos de 12 a 16 años repiten? Pues no, es que eso es un fracaso integral. A mí me da lo mismo que estudien no sé qué de la ciudadanía o lo otro, pero no podemos hacerles perder un año. O sea, es que eso, y sin embargo eso no protesta nadie. A mí me viene a protestar porque me han dado el colegio tal y me quería el de al lado. Bueno, pues muy bien, vamos a mirarlo a ver si tiene usted derecho. Pero lo que no protestan es que eso funciona muy mal. Hombre, y alguna responsabilidad tiene también. Eso no es la culpa de la consejera. Eso el que da clases tendrá alguna responsabilidad allí, ¿no? Y un compromiso. Y hay que apoyarles, y hay que ayudarles y tal, pero también pedirles alguna responsabilidad. No puede ser que yo me voy y ese queda aquello, ¿no? No, y yo no explico, pero joder, me dedico a cargarme a la gente que estudia en su casa. Pues no, hombre, que eso no puede ser. Yo creo que tenemos que cambiar, hay que cambiar radicalmente. Lo peor que nos puede pasar es que con esta crisis que tenemos no hagamos nada y sigamos exactamente igual, sigamos en camino. Hay que cambiar cosas. Por ejemplo, la educación es fundamental y tenemos que estudiar, bueno, yo creo que la justicia igual, o sea, yo se lo decía otro día al fiscal general del Estado, que estuve con él aquí comiendo y cenando, tuve esa suerte, ¿no? Decía, el sistema anglosajón, pasa una cosa,
Sí, el fiscal tiene 6 meses para investigarla, creo que lo van a hacer ahora. Si no le investigan 6 meses, acabó el tema. No puede ser que a los 18 años se vea un juicio. ¿Pero para qué sirve eso? No sirve para nada, es un camilo. Mire, se inician 4,5 millones de procedimientos penales al año, acaban con calificación del fiscal, o sea, llegan a juicio 400.000, menos del 10%. Pues, ¿qué hacen? ¿Trabajan? Sí, se mandan papeles de aquí para allá, a la policía, al no sé quién, hay que pedirle informe al hospital y tal. En Inglaterra, ¿sabe cómo funciona? Una señora le pega a su marido, el fiscal le llama por teléfono y le dice, ¿me quiere usted decir por qué le ha pegado a su marido? Dice, porque bebe, porque se droga o porque es un psicópata. Dice, pues porque bebe. Llama a su marido y le dice, oiga, me ha dicho su mujer que le ha pegado a usted, tengo un parte médico aquí porque bebe. Mire, tenemos 2 opciones. Una, usted se somete a un procedimiento de deshabituación durante 3 años, dice, y si lo sigue, nos olvidamos de esto. Dice, o se va 3 años a la cárcel, usted verá. ¿Saben cuánto vale una persona en la cárcel al año? 24.000 euros. ¿No se podía hacer procedimientos de deshabitación por 24.000? Claro que se puede hacer, el proyecto hombre, el no sé qué, el tal, el cual. Pero ¿sabe qué pasa? Que como aquí un juez ponga en procedimiento de deshabitación a una señora, a un fiscal, y esa señora le pase a un señor, y ese señor haga algo contra esa mujer, pues se le cae el pelo. El que va a la cárcel a lo mejor es él. Hombre, es que la sociedad tiene que evolucionar. Porque lo que no puede ser la responsabilidad de un juez, claro que hay que criticarla, pero hay que asumir alguna. Eso, el 2 de cada 3 que están en las cárceles, nosotros hacemos estudios sobre eso, hemos estudiado un estudio serio, con un psiquiatra, con un forense, con un juez. 2 de cada 3 que están en las cárceles son enfermos mentales, con una enfermedad mental que tienen desde la infancia y no lo han detectado nadie. Pues hombre, dediquemos esfuerzo a eso. Eso es avanzar una sociedad y no hacer formulaciones de la que sean. Se pueden hacer cosas, ¿eh? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y esto se avanza pasito a pasito. Como no se avanza, es como se aprende inglés, pues todos los días estudiando 10 palabras. Como no se aprende inglés, es en 3 días. Pues vemos que la vida nos lleva... Perdón. La Biblia nos lleva a la vida y terminamos discutiendo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues la próxima semana también nos adentraremos en otro libro y otro tipo de literatura de la Biblia. Ese mundo de la literatura apocalíptica, con el libro de Daniel, que nos hablará del presente y del futuro, ¿no? De la esperanza. Pues hasta la próxima semana y de nuevo, don Fernando, muchas gracias. Muchas gracias.